Bueno, Sí, comentaba, yo venía pensando cuando hablaba Martín Menem, qué bueno sería tenerlo de amigo. Pues si te haces esos comentarios, digo, sería muy positivo. Y resulta que hay sí, un amigo de Martín Menem al que nosotros investigamos hace un tiempo. En sí. la Argentina pasan muchas cosas, es difícil a veces irse acordando, pero en julio de este año Martín Menem casi lo vuelan de la Cámara de Diputados. em, Porque había aceptado a través de su empresa Tech Security, una de sus tantos emprendimientos privados, un montón de contrataciones de parte del Estado que Sí, ascendían a más de 6.500 millones de sí, pesos durante la era Milei. Lo que nosotros investigamos y contamos en su momento es que cerca del círculo de Martín Menem y de su familia se mueve un empresario que se llama Nicolás Hassaf, el turco Hassaf, que es una persona de muy bajo perfil, pero bastante conocida en el mundo privado, que en su momento los nexos con la familia Menem no estaban tan claros, pero lo que se dice, y está comprobado, es que esta persona a través de sus empresas se hizo cargo de muchas licitaciones que fue dejando Martín Menem a lo largo del tiempo cuando asumió en la Cámara de Diputados. En base a eso, nosotros tenemos acá una investigación exclusiva, va a estar publicada en las próximas horas en la web de Diagonales, donde traemos un pequeño adelanto de lo que estuvo haciendo Hassaf desde julio hasta ahora, que es algo que nadie dio a conocer, eh, y que además saca a relucir una nueva capa de curros, corrupción, arreglos, negocios con el Estado, el nombre que le quieran poner, eh, entre los Menem y justamente el Estado Nacional bajo el gobierno de Javier Milei. Comentamos recién, mientras lo vemos ahí en el balcón, al ahora reivindicado Martín Menem, pichón de Karina, y con el aval de Javier Milei para seguir haciéndose cargo de la Cámara Baja de la Nación. Le pusieron maquillaje de geisha igual, ¿no? Al presidente. Sí, ¿sabes qué? Ahora que la veo debe estar retocada esta imagen. Yo intento no elegir fotos con IA y es difícil. Muchas veces le aplican algún filtro que otro, generalmente del lado de los El único que libertarios. aparece real, claro, es Menem, Sí. después esos dos. O mucho maquillaje. Igual puede ser mucho maquillaje, ¿eh? Quizá no está bien lo que voy a decir, yo siempre voy a la papada para distinguir. Y en este caso yo esa Tiene papada la exceso veo de papada. retocada. ¿Sí? Yo le veo la cara nomás, muy blanca, pero bueno. Sí. Esta imagen de Martín Menem saludando desde el balcón sintetiza un poco lo que pasa ahora con la figura de él, ¿no? Reivindicado, se va a hacer cargo de los proyectos que lleva el gobierno nacional al Congreso, las distintas reformas del presupuesto, reforma del Código Penal, etc. Pero comentábamos recién sobre la figura de Hassaf. Si les parece, comento brevemente, les explico brevemente cuáles son los vínculos probados entre Martín Menem y Nicolás Hassaf. Hasta ahora lo conocíamos como un amigo de la familia y no mucho más que eso, pero diversas investigaciones dieron cuenta de nuevas conexiones probadas. El crédito va para el disenso, medio que empezó a investigar esto, que develó dos vínculos. Primero, yo le puse, digamos, son dos pistas distintas, digamos. La primera es la pista Villarreal Calo, que es el nombre de un empleado de Tech Security, es decir, la empresa de Martín Menem, que en 2020 creó su propia empresa, es la segunda que vemos ahí en la placa, Heinkel Seguridad o Hub Security, después cambió el nombre. Y poco después, en 2023, esa empresa es cedida al grupo de Global Protection Service que pertenece a Hassaf. Es decir, el empleado de Martín Menem en Tech Security crea su propia empresa y después termina en manos, en este caso es de empleados de Global Protection Service, GPS, de Hassaf. Esa es la pista 1, si quieren es un poquito más indirecta. Vamos a la 2, que es mucho más contundente. La pista de la nutricionista. ¿Saben que Martín Menem se dedica en sus emprendimientos privados? Muchos giran en torno a los suplementos para Sí, lo estuve viendo. Dietarios, dietéticos, deportivos. ahí lo vemos. Deportivos, cuestiones de gimnasio, etcétera. ¿La de él es Whey o cuál es la del Gentech? Gentech. Gentech, Gentech. exacto, la que vemos ahí. Es una de las primeras empresas que él fundó. Ahí vemos su Iron Bar con el sponsoreo de la AFA. Ah, mirá. Fíjate, qué interesante. Esto es Después se sacado quejan de la AFA. esto es sacado de la página web de Gentech,
Que fíjate qué persona aparece nombrada ahí como consultora nutricionista citada por Gentech, que trabaja para ellos. La licenciada Lucía Díaz García. Y lo interesante es que Díaz García, nutricionista de la empresa de Martín Menem, es nada menos que la esposa de Nicolás Hassaf. Ah, Ahí los vemos. Nicolás Hassaf evita generalmente mostrar su rostro, pero estas imágenes se hicieron públicas por los wedding planners del matrimonio, que en 2024 ellos dos se casaron. Estas imágenes están colgadas en internet, etiquetados ellos dos. Se confirma que efectivamente Díaz García, nutricionista de Martín Menem, de la empresa de Martín Menem, está casado con el turco Hassaf, la persona que se hizo cargo de numerosas licitaciones que fue dejando Tincho Menem a lo largo de los años cuando asumió como presidente de la Cámara de Diputados. Hecho todo este o sea, el recorrido... testaferro decís que es. Testaferro, amigo con beneficios empresariales. Amigo con derechos. Sí, Empresariales. pon el nombre que quieras. Lo cierto es que gracias a su nexo muy cercano con Martín Menem es que accedió a numerosas licitaciones. La más importante es la que les voy a mostrar ahora. He hecho todo este recorrido. Antes de ver esa placa que estamos viendo ahí en pantalla, les muestro una muy parecida, acá en la cámara, que es una licitación que le firmó Martín Menem a Nicolás Hassaf en 2024. ¿Por qué digo que se la firmó a Martín Menem? Porque si te fijas ahí arriba dice Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Sí. Este fue un contrato otorgado por la Cámara de Diputados de Martín Menem a La Bizantina, una empresa perteneciente a la familia del turco Hassaf que se dedica a limpieza. Esto es, sintéticamente, Martín Menem otorgándole una contratación por casi 700 millones de pesos al marido de su nutricionista, digamos. Esta licitación se había hecho conocida, lo que no se conocía es que hace muy poquito fue ampliada, prorrogada, por otros 12 meses y por un monto todavía mayor. Que es la noticia que traemos nosotros. Fíjate ahí abajo. 917 millones de pesos. Casi tranca, 1.000 millones. Un numerito nada más. Prorrogada hace muy poco en la Cámara de Diputados, donde además las prórrogas 1.000 millones de pesos por no son limpiarlo. comunes. Sí, en total se llevó 1.500 millones de pesos otorgados, insisto, directamente desde Martín Menem. No hubo ninguna clase intermediario. Esto lleva la firma de Martín Menem por un lado y en el otro, del otro Claro, pues lado es una del mostrador está contratación sentado directa, Hassaf. digamos, no es Sí. una licitación. No, es una licitación Ah. en la que fue escogida la Bizantina. Ok. Que no sabemos quiénes más se presentaron y demás. Y sí, quiero decir que las prórrogas en la Cámara de Diputados no son comunes. Estuve hurgando en lo que va de la era Milei hasta ahora, en realidad desde que se sancionó la primera de estas licitaciones en septiembre de 2024 hasta ahora, se prorrogaron solo 5 contrataciones en la Cámara de Diputados. Esta es una. O sea, esta es una de 5 prórrogas que fueron otorgadas por Martín Menem y casualmente benefició a un empresario muy cercano a su familia, e incluso con vínculos laborales, ya que es el marido de la nutricionista del presidente de la Cámara de Diputados. Con esta información pudimos actualizar nuestro cuadrito, porque siempre traemos cuadritos, y lo vemos ahí en pantalla. En amarillo está pintado justamente el contrato al que accedió el turco Hassaf, hace muy poco prorrogado. Fíjate los montos totales. Arriba están las 3 licitaciones a las que accedió Tech Security, la empresa de Martín Menem, en lo que va de la era Milei. Suma 6.500 millones de pesos. En el segundo cuadro, las licitaciones a las que accedió el turco Hassaf a través de 2 empresas. La Bizantina, la que acabamos de comentar, y GPS, la habíamos mencionado previamente, una empresa de seguridad. En total son 4.800 millones de pesos. A los que accedió el turco Hassaf. En total, acumulados, los 2 cuadritos, indican que el gobierno de Javier Milei le otorgó a Martín Menem y a turco Hassaf más de 11.000 millones de pesos en concepto de licitaciones públicas y contrataciones a través de organismos como el Hospital Favaloro, el Banco Nación, muy conocida esa, el Incucay en 2 oportunidades, Enargas, Andis, la Agencia de Discapacidad, el 3% de Carina, la Cámara de Diputados, como mencionamos recién, Ministerio de Seguridad, Banco Nación, Teatro Nacional Cervantes, ANAC, Incucay. Más allá de cuál haya sido la boca de expendio, Martín Menem le dio a Martín Menem 11.500 millones de pesos de la tuya, de la nuestra.
Eso sería... Sí. Diga, a través de distintas empresas, a través de distintos organismos, pero sigue siendo la plata que vos pagaste cuando compraste un alimento. Iba de la polenta de los chicos del Chaco, o cuando vos pagaste el monotributo, ese dinero fue a Martín Menem. Claro. A través de distintos organismos, no importa, pero igual ese dinero ya tenía dueño y era Martín Menem. Sí, de hecho, muchas veces las personas que lo reciben son, por ejemplo, su familia. Martín Menem sigue siendo Martín Menem acciones, pero se las pasó a los hermanos. Es el caso de Tech Security, por ejemplo. Si no estaba Martín Menem atrás, no se lo daban seguramente. Es lo que se sospecha, y además estas cuestiones son materia de investigación. Digo, yo insisto con esto de que en julio casi la Libertad Avanza casi tiene que buscar un nuevo presidente de la Cámara de Diputados, porque Martín Menem se vio en un quilombo bastante grande cuando se dio a conocer la contratación a la que accedió de parte del Banco Nación por casi 4.000 millones de pesos. Pero ¿te imaginás si dejaba de ser presidente de la Cámara de Diputados, dejaba de cobrar 11.500 millones de pesos de la nuestra? Estaba desesperado el hombre, seguramente. Y probablemente porque sabes que es su único ingreso. Él sortea sus dietas como diputado. ¿Y para qué le sirven las dietas si gana 1.000 millones de pesos por mes? ¿Para qué le sirve? ¿Cuánto es la dieta hoy de diputado? ¿4 millones? ¿5 millones? Anda por 4, 5, 6. 5 millones, poné que 10 millones. ¿Para qué quiere 10 millones si cobra 1.000 millones por mes? Sí, esto en lo que va a leer a Milei. Sí, bueno. Fíjate. 500 millones por mes. Y que además, perdón, fue reivindicado en su puesto. Esto no es poca cosa. Esto fue contado por diversos medios. Hay muchos escándalos que persiguen a la familia Menem, que tiene, por ejemplo, a Lule Menem en el gobierno nacional como uno de los principales armadores libertarios. Hay escándalos, como hemos visto, como el de Osprera, la obra social de Rurales, una de las obras sociales más importantes del país. Que también había tenido en su momento un escándalo con sobreprecios que beneficiaba a los Menem. Bueno, nosotros dimos a conocer todos estos cuadros, pertenecen a que están actualizados, pero pertenecen a una nota que nosotros publicamos previamente, justamente en julio, explicando todo esto. Lo llamativo, lo chocante, lo grotesco, es que pese a que estas licitaciones y contrataciones se dan a conocer, el Estado sigue prorrogando los contratos. Y eso es, cuanto menos es polémico. El caso de diputados no es el único. Desde que hicimos el informe hasta ahora, otra licitación más se prorrogó. Es la de Enargas, que figura ahí, que beneficia también al turco Jasaf, en este caso a GPS. Fue prorrogada el Día de la Lealtad Peronista, el 17 de octubre de 2025, hace menos de un mes. El primer contrato era por 289 millones de pesos, el segundo por 345 millones, prorrogado y hecha la ley, hecha la trampa y el beneficio para el turco Jasaf y sus empresas. Insisto, el turco Jasaf es el marido de la nutricionista empleada por Martín Menem. Además tiene otros vínculos laborales que lo unen directamente al clan riojano. Y es amigo, se comenta que es amigo socio de los Menem en general, cercano a alguno de los hermanos de Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados. Pero además la empresa esta de barras energéticas, sí, barras proteicas, leía el otro día que habían hecho un estudio independiente que mostraba que tenían muchísimo menor cantidad de proteínas de las que publicitaba la empresa. Mira, no tenía ese dato. No sé qué tan verídico será, pero leía un informe independiente que mostraba distintas marcas y una de Martín, supuestamente la de Martín Menem también. Mira, como para un dato de calor, fíjate, sí, la próxima. Es un experto Martín Menem en toda esta cuestión de, desde barras proteicas. Claro, ¿te acordás del video que se filmó en el gimnasio? Se filmó él mismo y subió desde una cuenta que no manejaba él supuestamente y que decía qué guapo que está Martín Menem, cómo le doy a Martín Menem, no sé qué decía él de él mismo. Sí. Bueno, una cuestión superdotada, como diríamos. Claro, superdotado también, ¿no? Maneja lo que dicen otras personas a través de cuentas anónimas de Twitter. Sí. Que no tiene nada que ver con él. Definitivamente nada. Pese a que acceden a videos que nadie más tiene. Bueno, Martín Menem, él tiene solo algunos años en la función pública. Le han sido suficientes para construir todo un imperio gracias a licitaciones. Pero él viene del mundo del privado.
en los 90 fundó sus primeras compañías, que eran emprendimientos justamente que importaban y comercializaban elementos de gimnasio para hacer ejercicio, Manu, etcétera. en los 90 cuando gobernaba Carlos Menem. Claro. No, es un dato menor. No sé si hay mucha diferencia entre lo público y lo privado en los 90 para la familia Menem. Todo lo que era privado salía de dinero público en los 90. En este sentido esto es como un revival. Y bueno, por eso. Ayer estaba Johnny Depp acá y ahora... después pasemos lo de Johnny Depp, después pasemos algo de eso. Claro. Y ahora está ¿Qué video que está, lo cobrando. que generó, perdón, paréntesis, la euforia que generó en La Plata, Johnny Depp. Cantidad de gente. Ciudadano Ilustre lo nombró Julio Lac, el intendente de La Plata. La cantidad de personas que fueron. Sí, mucha euforia, gente que estaba esperando todo el día. Por eso, después mostramos algunos de los videos. Ahora busco. Sí, es muy interesante eso. Pero bueno, ¿por qué lo mencionabas a Depp? Porque para mí es una especie de revival de los 90. Tenemos a celebridades internacionales caminando por la Argentina y por otro lado tenemos a los Menem de nuevo llevándose jugosos contratos del Estado Nacional. Martín Menem es una figura polémica y a no todas las personas les simpatiza. No sé si tenemos el videito por ahí de lo que comentaba hoy esta semana un importante dirigente sindical, Rodolfo Aguiar, no sé si les suena. Sí, lo entrevistamos hace un par de semanas. Claro. Este lunes también volvió a Diagonales, habló con nosotros. Llamó, por ejemplo, a la conflictividad, dijo que había que pararse contra el gobierno de Javier Milei, desgastar gobiernos, etcétera. Tenemos una nota ahí, los recortes han sido muy explosivos. Muy bien. Y esto comentaba cuando le consultamos sobre Martín Menem. A ver si lo vemos. Hoy hablaba Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados. En una entrevista televisiva le consultaron Por favor, hábleme de alguien que haya laburado media hora en su vida. Por lo menos, no me va a hablar de los tetadas, de los Menem. Digo, porque para hablar de la reforma laboral tienen que haber laburado. Esto no laburaron nunca. Martín Menem, funcionario del gobierno en general. ¿Quiénes son los que no laburaron? Ninguno de ellos. ellos. Ciegos fracasados. Ellos te dirán que están gobernando ciegos fracasados. Le digo, ahora completemos, pero ojo con tanto exitismo. Yo me acuerdo de Macri, elecciones de medio término ganador, y a los 2 meses tenían un quilombo fenomenal, que es el que le vamos a hacer nosotros a este gobierno. Porque una vez que se aplaque la polvareda electoral, comienza nuevamente a recobrarse la conflictividad. Ate plenario mañana, paro para la semana que viene y empezamos. Yo me estoy relamiendo. Hoy hablaba... Ya me estoy relamiendo, decía Aguiar, encendido por la figura de Martín Menem, de quien dice jamás laburó en su vida, al igual que todos los funcionarios del gobierno nacional. Y sí, nunca laburó. Lo someto a debate eso, no sé nunca laburó. Nunca laburó. Sus emprendimientos privados han sido muy fructíferos, lo que no es sinónimo necesariamente de Pero te repito que no son privados, son públicos, son con dinero público. Sí. Justo contrata el Estado, lo contrata la empresa de Martín Menem siempre. Sí. Esa es una distinción importante. Es como es como los colegios privados, son públicos de gestión privada. Claro, es dinero público que gestiona a través de un privado que es él o su testá. Claro, exactamente. O su familia, etcétera. Sí. Nosotros analizamos acá. Pero es verdad lo que dice Rodolfo Aguiar, ¿nunca laburó en su vida? Bueno, nosotros analizamos acá la declaración jurada de Martín Menem. Y además de su crecimiento patrimonial, lo que vimos es que se fue desprendiendo de muchas empresas, pero su imperio es muy grande. Tiene más de 30 años en la trayectoria en el mundo privado. Y sus empresas, la gran mayoría, han sido muy exitosas. Bueno, cuidado con tanto exitismo, dice Aguiar. Ahí lo tenemos. La nota va a estar publicada muy efusivo, ¿no? Sí, muy teatralizando y con las manos así. Efervescente. Exacto. También. Sí. Totalmente efusivo. Completamente. Sí, dio mucho que hablar. Aguiar a veces tiene días así, ¿no? Se levantó más actor. Sí. Bueno, muy bien. El informe completo entonces de los 12.000 palos que le regalamos a Martín Menem desde que... Se lo recontra merece, desde que arrancó el gobierno Milei, se recontra merece. Sí, está haciendo un gran laburo. Yo creo que deberíamos darle 24.000 millones. ¿Y quién te dice en los próximos 2 años? No, en los próximos 2 años 24.000. O sea, que se sumen a los 12.000. Ah. Yo creo que se merece eso, porque está haciendo un excelente trabajo. No sé dónde, pero lo está haciendo seguramente, porque los medios que leo, que son La Derecha Diario y nada más, dicen eso, básicamente. La nenecha.
Así que yo creo que se merece eso y más. Sí, sin duda. Es un gran superdotado. Sí. Y gran empresario. Y no es amor lo que sentís por él. No. Es obsesión, Llama obsesión. totalmente. Lo reconozco.